Este es Bucéfalo y su amigo Alejandro. Fueron enviados por Zeus para forjar el gran imperio macedónico. Sin embargo, como no hay mapa que refleje la grandeza de este imperio, te queremos mostrar mediante vuelos virtuales toda la ruta que realizó Bucéfalo, pasando por la imponente Cilicia, la enigmática Sogdiana, la próspera Licia, el montañoso Cáucaso, el abrasador Egipto, el admirable Monte Olimpos, la fantástica Proctasia, la espectacular Hircania, el inalcanzable Gándara, el árido Bactria y el sofocante Porus, entre otras tantas regiones. Este es un gran viaje que podrás sentir mediante vuelos virtuales, en los cuales mostraremos las rutas y los sitios en los que estuvo Bucéfalo, así como los eventos históricos que le tocó atestiguar, mismos que influyeron en la historia de la humanidad. La etapa de hoy es de Anfípolis a Sestos. Estas dos ciudades del mundo griego fueron importantes en esta hazaña, ya que debemos de recordar que durante el invierno del 335 a.C., de casi todas las ciudades polisgriegas salieron tropas que tuvieron como lugar de encuentro esta ciudad de Anfípolis. De tal forma que en la primavera del 334, 50,000 tropas partieron de ese lugar para dirigirse a Sestos para cruzar en ese punto el Helesponto. Anfípolis era una ciudad-puerto muy importante y de ahí se inicia esta etapa, la cual fue de aproximadamente unos 378 kilómetros de recorrido. Esta ruta se calcula que debió haber sido recorrida en aproximadamente 13 días y fue una ruta relativamente costera, podríamos decir. Llegada a la península, cruzaron por el centro de la península hasta llegar en el último momento al puerto de Sestos. Sin embargo, la sección de hoy es la de última sección, la última etapa que se hizo en un día para poder llegar al puerto de Sestos. Fue un recorrido de aproximadamente 17 kilómetros, el cual partió desde un sitio entre las montañas, en unos valles, en el cual se considera que se estableció el último campamento. Las imágenes que vemos a continuación fueron las más cercanas a lo que se considera fue el lugar de ese asentamiento, en una actual villa llamada Yolaxi. Una vez que se llegaba a Sestos, el objetivo era cruzar el Helesponto para llegar al puerto de Abidos. Para eso, la labor fue gracias a 120 barcos. Aquí se da una explicación sencilla de esta situación y fue un proceso bastante interesante porque por cuestiones de logística se tuvo que establecer un circuito de aproximadamente más de 10 kilómetros para que esas 120 embarcaciones lograran el cometido de hacer cruzar 50,000 tropas. Este fue el inicio de la conquista del imperio aquemínide, el primer imperio persa. Todo por la gloria de Grecia. Pero bueno, ahora iniciaremos el viaje de esta sección y no olvides pedir la sección que más te interese conocer, desde Pela hasta Bucéfalo. Y bueno, iniciamos la sección del día de hoy, la correspondiente a Sesto Abidos y su
último día previo al arribo a Sestos. Haremos un descenso a lo que es la aldea de Yolaxi, donde se considera que fue el último campamento antes de Sestos. Aquí podemos observar que era una zona propicia para el establecimiento de un campamento de la naturaleza que ya hemos referido, ¿no? Correspondiente a 40,000 tropas. Este reservorio no existía en ese entonces. Sin embargo, pues lo que sí podemos decir con respecto a esta área es que era un área propicia para el establecimiento de esas 50,000 tropas. Donde se establecían estas tropas era un labor bastante impresionante, porque no era tan fácil que se establecieran esos campamentos. Aquí en esta región las tropas iniciaron un giro bastante pronunciado hacia lo que es el puerto de Sestos. Debemos de recordar que la razón por la que principalmente se estableció esta ruta por el interior de la península era para evitar que fueran detectados por parte del Imperio Aquemínida y que en su caso pudieran establecer un ataque al cruce que realizarían los macedónicos, los griegos, en ese punto que se pensaba realizar en el puerto de Sestos. Bueno, aquí estamos viendo que a pesar de que es una ruta relativamente sencilla, es una zona todavía boscosa en la actualidad, y podemos observar que es una zona bastante agradable a la vista, ¿no? El recorrido no deja de ser impresionante, porque imaginarse ese recorrido por parte de 50,000 almas es algo bastante digno de admiración. Era un ataque directo a todo un ecosistema, porque no era sencillo que esas tropas obtuvieran alimento y obtuvieran agua. Así que era bastante admirable esta proeza que por sí sola se cuenta, ¿no? Aquí estamos arribando a lo que en ese entonces era la zona ciudad puerto de Sestos. Recordemos que esta ciudad actualmente ya no existe, así que el campamento en aquel entonces debió haberse conformado durante bastantes días, una vez que se arribó a este puerto de Sestos. Recordemos que esta ciudad actualmente no existe, y pues este es el Hellesponto que se buscaba cruzar. Evidentemente los primeros en cruzar fueron Bucéfalo y Alejandro. Aquí estamos observando un recorrido rápido con respecto a esta sección, que era de aproximadamente 2 kilómetros, un poco más de 2 kilómetros, hasta llegar a lo que en ese entonces era el puerto ciudad de Abidos, el cual actualmente no existe, ¿no? Esto fue el primer cruce formal de las tropas. Evidentemente fue un momento significativo, y una vez que Alejandro Magno puso un pie en esta zona, pues él se dice que arrojó su lanza y exclamó que recibía al continente de Asia como un regalo de los dioses. Aquí podemos observar el puesto de Sestos ahora del otro lado, y evidentemente una vez que se dio este primer cruce por parte de Bucéfalo y Alejandro, pues evidentemente todos los barcos comenzaron a hacer su labor de comenzar a realizar el cruce de las tropas. Por logística se ha referido que se tuvo que hacer un gran círculo en esta zona del Hellesponto para poder realizar el cruce de las tropas, ¿no? De tal forma que el siguiente punto dentro de ese circuito pues era lo que actualmente es el puerto de Seabat,
mismo que actualmente sí tiene una importancia significativa en los tiempos modernos. Como podemos observar, fue una labor bastante impresionante el recorrido que tenían que hacer estos 120 barcos para poder lograr ese circuito, ¿no? Y pues evidentemente pues era una labor titánica, porque estos barcos forzosamente necesitaban hacer todo ese recorrido y conservar las energías, la fortaleza y las posiciones estratégicas para no ser sorprendidos en un dado caso, ¿no? Este es nuevamente el puerto de Sestos. Aquí las tropas estaban esperando el cruce y pues evidentemente una tras otra nave se encargaba de realizar ese paso de las tropas. 50,000 tropas, se calcula que aproximadamente cruzaban 10,000 tropas por día, y pues era bastante asombroso como muchas cosas que realizaron los macedónicos en esta gran hazaña liderada por Alejandro Magno. Y pues evidentemente una vez que las tropas realizaron el cruce, pues todos se encontraban asustados, emocionados, porque estaban ante un nuevo mundo ante ellos. Estaban dejando atrás sus casas y pues no sabían cuándo ellos regresarían, o quizá no se sabe cuándo podrían, si es que regresarían, mejor dicho.